Bueno, para este episodio yo tuve 1 millón de ideas para iniciarlo y de repente sentí que me dio ansiedad. Yo dije, wow, ansiedad. Y es justamente el tema que hoy vamos a hablar, que es sobre la salud mental y qué tanto esta nos afecta a nosotros y qué tan buena salud mental deberíamos tener y sobre todo, cómo está la salud mental en República Dominicana. Hola, mi nombre es Aura Morel y esto es Tamo Seteado. También recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales si nos quieren ver. Puede ser vía YouTube, si no quieren escuchar, vía Spotify. Instagram. Pero si quieren ver cortitos también puede ser en TikTok o en Instagram. Inmediatamente quisiera presentar a los chicos. ¿Cómo están? Estamos bien acá, Estamos como siempre, bien seteado. Todo bien, seteado, el ambiente fresco, relajado, ansioso. Yo sí estoy ansioso, pero desde un punto de vista positivo, ¿eh? Claro, para que no me también. Ansioso porque estoy deseando escuchar todo el contenido que tenemos en el día de hoy, muy interesante, interactivo, y bueno, vamos a este es romper. un tema súper importante y me encantaría que Anthony pudiera introducir a nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí. A los que están escuchando Spotify, que tenemos un invitado, ya en YouTube lo vieron, pero para que sepan quién es, él es médico psiquiatra, egresado de medicina en UTESA, somos contemporáneos, especialista en psiquiatría forense. Es una persona también que juega bien dominó y es fanático de Joaquín Sabina. Y les dejo aquí con ustedes para que lo conozcan al doctor Lenín Núñez. Saludos. Hola. Primera vez que tenemos un invitado. Sí, nuestro primer invitado. Un placer conocerlo a ustedes dos, que no tenía el placer. Bueno, Cueva siempre me manda los cortes. Los cortitos. Muy interesante, muy bien. Y el gran Jaime Cueva es un gran amigo y un hermano. Entonces introduzco. Y vamos a ver cómo puedo unir dos de los conceptos que ustedes dos manejaron antes de iniciar el programa. Claro. Usted hablaba de ansiedad, ¿no? Sí. Y tú también. Sí. Y me gustaría Entonces utilizaste, dame un segundito, sí, Bárbara, utilizaste un término que vamos a ver cómo le transmitimos a la gente. Yo estoy ansioso, pero en el sentido positivo. Y cuando usted lo expresó, parecería que no fuera tan positivo. Entonces vamos a ver cómo le damos la razón a los dos. Qué buen contraste. Bien. La ansiedad como tal, o el miedo, es necesario para la supervivencia de nosotros. Imaginémonos, como está el tránsito allá afuera, para yo poder llegar aquí, que yo no hubiese tenido miedo de tener un accidente. Probablemente no hubiese llegado aquí porque voy a conducir a altas velocidades sin importar los que estén detrás ni los que estén delante. Igual para todas las actividades de la vida necesitamos cierto movimiento de adrenalina y dopamina, que serían dos neurotransmisores estudiados en lo que es la ansiedad, para poder realizar nuestras actividades cotidianas. O sea que es cierto lo que dices, que es positivo. Pero vamos a contrastar esa información con lo que dice Morel. Morel dice, yo sí me siento ansiosa, como que no me siento tan bien. Entonces, ¿qué sería eso? Entonces ahí los psiquiatras utilizamos la guía diagnóstica que nos hablan de un criterio tiempo. Es bueno que tú en un momento estés ansioso, pero no es bueno que todos los días o casi todos los días, durante semanas, durante meses o durante años estés ansioso. Porque esos neurotransmisores que describí al principio alteran otras funciones básicas del organismo, aumentan cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés. Ese estrés produce estrés oxidativo a la larga, que se traduce en obesidad, en aumento de presión arterial, en aumento de frecuencias cardíacas, y todo eso va a alterar el metabolismo de grasas y azúcares. Luego eso se traduce en aumento de glicemia, en diabetes, y por ende esa ansiedad buena en un inicio ya de forma crónica no será tan buena, y viene lo que nosotros llamamos como el trastorno de ansiedad generalizada o un espectro ansioso. Bien, entonces con una diferencia. ¿Por qué utilizamos el concepto de espectro? Porque dentro del grupo de los ansiosos vamos a tener los fóbicos, que podemos decir, yo le tengo fobia a lo negro, le tengo fobia a este espacio cerrado, como puedo tener fobia a espacios muy abiertos,
fobia a los aviones, a los ascensores, a las arañas, a los 100 pies. Arañas, Esas son específicas que se pueden determinar. Ahora, la ansiedad generalizada, tu cerebro procesa, actúa que hay un miedo, hay una preocupación por algo, pero tú no puedes identificar qué es. ¿De acuerdo? Y precisamente usted introducía... Te quiero dar un dato sobre eso. Sobre cómo está la salud mental de la República Dominicana y de forma empírica y de forma estadística, sobre todo, o sea, de sobre data, todo después de pandemia. Es el trastorno mental más frecuente, el trastorno de ansiedad generalizada, y tú lo puedes preguntar a cualquier psiquiatra empíricamente, por ejemplo, mi consulta, que sería una muy pequeña muestra de lo que ven todos los psiquiatras en este país en el día a día. Y realmente el motivo principal de consulta más frecuente son los casos en los cuales se involucra la ansiedad. Claro, según el Ministerio de Salud, en un reporte que hizo en el 2014, o sea, ya van 10 años, y eso ha debido de aumentar. El trastorno mental más frecuente que tenemos ahora mismo, como usted indica, es la ansiedad, con un total de más de 500,000 casos atendidos al 2014, para una prevalencia estimada de un 5.7% de la población. O sea, que es bien alto y debe de ser más alto ahora mismo. Sí, va a favor de las estadísticas mundiales de por dónde anda el trastorno de ansiedad generalizada. Incluso hay muchas datas que te manejan por encima incluso de un 10%. Bien, y realmente en comorbilidad con el trastorno depresivo mayor, que por lo general detrás de un depresivo hay un ansioso, y detrás de un ansioso hay un depresivo o depresiva, precisamente hacen mucha comorbilidad, y precisamente sería, sin temor a equivocarme, los dos diagnósticos mentales más frecuentes, tanto en la República Dominicana, en las Américas, como en todo el mundo. Entonces, ¿cómo combatir la ansiedad en un país que notoriamente es tan alegre, pero nos estamos volviendo más ansiosos y más depresivos? ¿Cómo combatir eso ahora? Sobre todo con la generación Z, que es la que ahora mismo pauta las líneas de todo, desde la comunicación hasta los trabajos. O sea, ¿cómo podemos mejorar eso? Bien, a ver. Tenemos un elemento que tiene que ver mucho con la educación. Todavía puedo decir que probablemente la mitad de la población dominicana no sabe diferenciar cuál es el trabajo de un psicólogo o de un psiquiatra. Iniciando por ahí. Créame que sí. Es así. Cuando llega la mayoría de pacientes o acompañantes al consultorio, una de las primeras cosas que me dice uno de los pacientes o de los familiares: yo no sé por qué me trajeron o no sé por qué vine aquí, porque yo no estoy loco. Que se entiende que la psiquiatría es meramente exclusiva para tú atender a la persona que se ha desconectado de la realidad, que sería la definición más aproximada al concepto de locura. Pero tengo que desgañotarme la garganta para decirlo en buen dominicano, explicando que si usted es mujer, usted no está embarazada, pero probablemente usted haya hecho un chequeo ginecológico. Sí. Y se encontró en esa consulta del ginecólogo con mujeres que sí estaban embarazadas. Correcto. Entonces, así mismo tengo que explicárselo a los pacientes, que nosotros vamos a atender, abro comillas, ojalá que esto se vea la cámara, que sé yo. Sí. Vengan por ahí, este psiquiatra hablando de loco aquí. Abro comillas, nosotros estamos para atender al loco, pero dentro de lo que te llegan los locos hay un sinnúmero de sintomatología y de problemas que involucran la salud mental que deben de ser atendidos por el psiquiatra o por el psicólogo. Dentro de esto está el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué sucede? Probablemente, o no probablemente, la ansiedad siempre ha estado ahí. Hoy día, miren por ejemplo la democratización de los medios de comunicación, como ustedes tienen un medio de comunicación. Probablemente 10, 15, 20 años atrás, para yo poder transmitir eso, tendría que ir o a un programa de radio formal establecido en una emisora, o a un programa de televisión formal establecido en una planta televisora para poder transmitir eso. Entonces hoy día, este teléfono ya se ha convertido en una cámara, en un grabador de video, en un medio de comunicación, y hoy esta generación es más expresiva en decir lo que le sucede. Entonces tú recibes una serie de bombardeos mediáticos y tú dices, pues nos estamos volviendo locos, el país hay que cerrarlo. Probablemente la estadística, al igual como pasa con los suicidios, que la gente entiende que estamos desbordados, y no.
Yo que manejo una data y la presenté en el último Congreso Dominicano de Psiquiatría, me tocó esa responsabilidad de tener la data oficial, Policía Nacional e INASIF, del número de suicidios hasta el 2023, y la estadística está estable. El pico un poquito más alto, que fueron más de 800 casos, creo que fue en el 2018 o 19, antes de la pandemia. La pandemia bajó mucho, en 2022 subió porque ya terminamos la pandemia, pero en el 23 se ha mantenido con 700 y pico de casos, que es el promedio en la República Dominicana por año de suicidios. Igual, parecería que lo sería la ansiedad. Pero también confundimos alteraciones o fluctuaciones del estado del ánimo en un momento dado con un trastorno. El caballero aquí dijo que se sentía ansioso, pero yo no puedo decir que él sufre o padece de un trastorno de ansiedad generalizada. Hay una sumatoria de síntomas que tienen que acompañar a esa sensación de ansiedad un criterio tiempo, porque no es que hoy yo tengo ansiedad y mañana no. Es como la gente, yo amanecí depresivo. Mañana estoy bien. No, eso no es un trastorno depresivo mayor. Tiene que haber criterios clínicos, médicos, para tú poder establecerlo. Igual con la ansiedad. Entonces yo agarro este asunto, ¿cómo que se llama la red que tú mencionaste? Para los que no nos estaban viendo. En Spotify. Spotify, yo agarro TikTok, grabo un video, le digo a mis seguidores, tengo 15, 16 años, estoy ansioso. Se corre la voz, eso se hace viral, que son los términos que ustedes utilizan ahora, y ya creemos que tanto de los muchachos mayores de 17 años ansiosos y locos. Nos sale contenido de eso mismo. O sea, Exacto. pones algo y ya a los 10 minutos contenido. O sea, Entonces, yo creo que ese es el universo de las entonces, cosas. un síntoma no te hace un diagnóstico. Entonces también, atención psicólogo dominicano. Atención psiquiatra dominicano. No seamos fascinerosos y no psiquiatricemos variaciones del estado del ánimo. Si ahora o en cualquier podcast que ustedes tengan algún tema afectivo, ustedes se fajen a llorar aquí, ustedes no tienen un trastorno depresivo mayor. Ese llanto tiene que ser acompañado de otros síntomas de tiempo y que eso altere tu funcionabilidad en los aspectos personales, en los aspectos laborales, en los aspectos de pareja y de familia. Entonces no es tan sencillo. Entonces, ¿qué pudiera haber? Una opinión y un análisis que he hecho muy personal, y qué bueno que tú haces el abordaje y la pregunta. Mucho de sesgo de percepción, que repetimos muchas veces unas cosas y creemos que eso es así. ¿Cuánta gente no sale a diario de que yo soy bipolar? Por el amor de Jesucristo. Sin ser diagnosticado. Pero con un orgullo y dándose en el pecho. Eso no es bipolaridad. Si a eso vamos, usted que es mujer, precisamente por el intercambio hormonal, progesterona, estrógenos, que tienen ustedes biológicamente hablando por lo que son como mujer, no quiero ser malinterpretado con esto que voy a decir, pudiéramos decir que ustedes, todas las mujeres, son bipolares, y no lo son, pero sí tienen cambios en el estado de humor. Tú dices, me levanté con el pie izquierdo, llegaste a la oficina, te sacaron una sonrisa, después a las 12 te pusiste mal, después te pusiste bien. No, sobre todo antes de nuestro periodo, 2 días antes, pasamos por muchísimos cambios. Exactamente, la bipolaridad tiene un constructo psicopatológico. Y en el caso tiene una estructura para poder hablar de un diagnóstico. Entonces habría mucho que ver. Sí, y en el caso del hombre, también podemos ver algunos cambios en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestros sentimientos, que en el caso de las mujeres sería algo biológico, en el caso de los hombres sería algo situacional. No, pero no me dejes la testosterona fuera, Cueva. No, tenemos lo que es la testosterona, pero la testosterona se involucra más en lo que serían los estados más de agresividad, de protección, de seguridad. Pero es tu emoción. Exacto. O sea, lo que me guía, lo que me inspira a yo proteger a Morel, que digo, qué indefensa esta mujer, déjame ayudarla, que se va a mojar allá afuera y saco esta camisa y se la pongo encima. Es esa testosterona que me impide. Y si veo a este muchacho que me la está mirando raro y digo, no, tú no me le vas a hacer nada ahora. Entonces, ¿ves? Involucro en esa liberación de testosterona un contexto emocional. Bien. Sí. O sea, al final, Cueva, la psiquiatría termina siendo biológica. Cierto. Fue el daño que han hecho muchos psicólogos que quieren psicologizar todo.
Ay, ¿por qué tú estás triste? Ah, que no me dieron una bicicleta cuando yo estaba chiquito y me dieron una nalga. Por el amor de Jesucristo. No todos los diagnósticos se pueden explicar por eso. Ah, tú te dejaste del marido, tú estás mal, tienes que irte para un psicólogo. No, no todo el que se separa va a tener un trastorno depresivo. En el alma. Como que todos lo psicologizamos. Entonces, sí hay elementos externos que te van a afectar, sí, los existen. Pero para que eso se convierta en un cuadro clínico, busca la vulnerabilidad genética. Busca a nivel familiar, busca su circuito, su red de neurotransmisores, que algo tú vas a encontrar. O sea, al final, lo que quiero señalarte con el argumento que tú vas a plantear es que siempre va a haber un constructo biológico. Ciertamente, pero lo que me refería en el caso, por ejemplo, de los cambios en un hombre que puede estar con ánimo, con gran energía un día y el otro día estar desanimado, que en esa parte es más situacional. Y eso no significa que un hombre va a tener un trastorno bipolar o que va a tener una esquizofrenia o alguna otra enfermedad psiquiátrica. Totalmente de acuerdo. Esa parte. Entonces, entrando a lo que es la pregunta, como estaba mencionándolo con respecto a después de la pandemia, cómo ha ido cambiando. ¿Piensa usted, profesor Lenín, que estos cambios a nivel emocional, estos trastornos de la ansiedad, de depresión y más con la influencia de las redes sociales, viendo de estas personas que andan con un buen estilo de vida, mostrando muchas opulencias, ¿usted cree que los cambios en el estado de ánimo, la presencia de ansiedad o de depresión por la infelicidad, van a aumentar, van a mantenerse estables como están ahora o puede que disminuyan? Parecería que la tendencia es hacia el aumento. Bien, de trastornos depresivos y de trastornos de ansiedad generalizada. Muy matizados, muy matizados. A ver, Morel decía ahorita que los Zetas son malos, que estos muchachos han dañado la vaina. Yo no he dicho eso. Pero me parece que son revolucionarios. Nosotros, los millennials, no queremos quitar la culpa de eso. ¿Y tú dirás por qué? Sencillo. ¿Quiénes somos los inspiradores y los modelos de crianza de estos muchachos? Nosotros. Ya somos nosotros. ¿Tú sabes lo que nosotros le decimos a los muchachos? Tú no vas a pasar los trabajos que yo pasé. Yo iba al liceo a pie. En cuarto me pude juntar con una pasolita y nunca tenía para comprar la gasolina. Y yo cogí más lucha que el diablo. Cuando tú y yo estudiamos medicina, yo venía de La Vega para acá en Santiago cogiendo concho, cogiendo guagua. Cierto. Entonces, cuando yo tenga el hijo mío que vaya para UTESA o para Pucallpa, para la universidad que fuera, y disculpen el anuncio, Ajá. entonces yo tengo que buscar un carro a ese muchacho. Y del año, porque él no puede coger la lucha que yo pasé. Pero a pesar de eso, yo me hice médico, bueno, yo me hice psiquiatra, yo me hice subespecialista y yo me he podido colar. Entonces, no podemos cargarle el dado a estos muchachos. Nosotros somos muchas veces culpables, muchas veces culpables de eso, porque le llaman también la generación de cristal. Y no es solamente porque son fáciles de romper, sino yo tengo esta pantalla, se me ensucia, entonces yo cojo tu cosa, la camisa, inmediatamente a limpiar ese cristal. El muchacho llegó del fútbol con 70 rampiñones, mami me voceaba de la cocina, que estaba haciendo la cena, si estaba jugando pelota, no, mira, ve al patio y coge la manguera y ponte jabón de cuava y lávate. No, esa mamá deja esa cena, va donde el muchacho y va donde el profesor de fútbol a dar una pele lengua porque el muchacho se le cayó. ¿Por qué dejaste al muchacho que se cayó? Exactamente. La sobreprotección de los millennials a los Z. A los Z, entonces, nosotros no somos tan inocentes. No seríamos tan inocentes. O sea, tenemos la gran parte de la culpa. Gran parte culpa, porque los modelos de familia y los modelos de crianza se lo estamos transmitiendo nosotros. ¿Cuál sería la próxima Z? ¿Cuál sería la próxima letra después de la Z? No hay más, sería Z. ¿Y cuál usted cree que sería el método de educación que los Z le brindarían un futuro? Partiendo ya de lo que hemos visto y de los resultados que hemos tenido de la educación anterior. Bueno, yo no soy experto en educación. Esa pregunta habría que hacerse a algún técnico, algún diseño de políticas públicas. Pero lo que sí, vuelvo atrás y luego vuelvo hacia adelante y caigo contigo. Cuando Cuevas preguntaba
lo del tema de esta generación y el aumento de los trastornos y demás, cada vez más todo se hace más evidente y más transparente. Hay un autor, un filósofo, de nombre Byung-Chul Han, que en el 2011, una obra lo catapulta que se llama La Sociedad de la Transparencia. Con transparencia, él no quiere significar que hoy somos como más transparentes, más honestos, sino que todo lo que hacemos está a la vista de todos. O sea, tú te estremeces cuando tú buscas en redes sociales gente, señores, aquí entrevistan a prostitutas y tú sabes lo que significaba en los 90, que esa palabra ni siquiera se podía publicar en medios de comunicación, pero ahora te agarran podcast como esto y te traen a prostituta como si fuera un elemento interesantísimo. Y un elemento de superación hasta profesional. Y que mira. Pero y cuentan de sus hazañas con una transparencia tal. Y naturalidad también, que eso me asombra todavía. Es como si viviéramos en una sociedad que no puede tener secretos. Entonces, esa sociedad tan transparente, donde todo es tan evidente, donde todo tú lo tienes tan a la mano, donde Byung-Chul Han incluso anuncia el fin de la pornografía. Porque ¿cuál es el gusto de uno? Buscar esas revistas, que era lo que se usaba en mi época. Ahora el porno está abierto. Sí, a nivel digital, cualquiera tú lo puede encontrar. Entonces, ¿por qué el fin? Porque que ya tú no hayas que ver, porque ya es demasiado evidente. Es demasiado abierto. Entonces, así mismo, va a pasar con lo que guarda relación con la salud. Y en este caso, con la salud mental. O sea, ya cada vez la gente se expresa. O sea, tengo pacientes que me ponen mensajes de WhatsApp como si fuéramos amigos. Digo, doctor, me bebí una pastilla y me voy a matar. Por el amor de Dios. Eso sería impensable en la psiquiatría que ejercieron los profesores míos. O tuve gente, muchachos que hacen grupos de la generación Z, como dicen ustedes, que hacen grupos de cutting. El cutting es una práctica de cortarse. Ay, sí. Existen grupos en línea y donde ellos se hacen videollamadas y juegos y se cortan unos con otros. Entonces, tú dirías que eso favorecería lo que parecería. Pero yo no soy epidemiólogo, ni diseñador, ni trabajo en la OMS para diseñar políticas públicas, pero uno viendo desde afuera, un humilde mortal, tú pudieras pensar en eso. Entonces, para responderte esa pregunta, sin ser maestro, ni experto en educación, pero tampoco mucho menos experto en IA. Entonces, la herramienta que a nosotros nos ayudó en nuestra formación, que cuando fuimos creciendo ya éramos menos de biblioteca y más de computadora. Sí, la transición. Esa transición, ya estos muchachos no son de biblioteca. Creo que las bibliotecas ni existen. Todavía está el Ateneo, y no se usa mucho, pero todavía está el Ateneo Amante de la Luz ahí. Como colección. Entonces tenemos que unirle a ellos cuando estén en los lugares de nosotros, que sean los profesores o los profesionales del momento, la IA, la inteligencia artificial. Que es un peligro. Entonces, que sería rotundamente, sería un cambio de paradigma humano. Entonces, habría que ver cuál sería el maridaje, cuál sería el acercamiento, la forma de cómo esta generación manejaría eso para transmitir la educación. Y yo creo que por ahí, yo te estoy dejando con la pregunta que tú me haces con más dudas que con una respuesta, pero yo también la tengo. Era una pregunta más para saber su opinión, porque es una pregunta muy subjetiva. Exactamente. Y también abiertamente para un futuro. Pero ¿usted cree que las redes sociales, el estilo de vida liberal que ya se ha planteado, que lo hemos dicho aquí, está causando que las personas hoy en día estén causando más trastornos de ansiedad, de depresión, el estilo de vida, las redes sociales, doctor, el teléfono? Este fronteo de dinero que tenemos en las redes ahora mismo. Estos paquetes, el fronteo de paquetes, de dinero, un viaje, de carro, de más mujer. ¿Qué es lo que la gente está haciendo ahora en redes? Señores, eso es más evidente ahora, pero que siempre ha existido. No, pero yo le estoy preguntando en base a ahora, porque por ejemplo una persona se despierta y lo primero que hace es tomar el teléfono. Redes sociales, actualizándose, el estilo de vida rápido. Ahora, ¿usted cree que eso ha causado la mayoría de trastornos que nosotros podemos tener a nivel biológico como ser humano? No sería, a ver,
¿Y Con- cómo podemos la enfermedad- catalogar con las redes perdón, sociales también agregando a esa para pregunta, ese tema? agreguen esa parte de ese, como un ejemplo, el autismo, los trastornos de hiperactividad, trastornos de déficit de atención. ¿Usted piensa que estos dispositivos han contribuido a que aumenten esta incidencia o piensa que estos diagnósticos están siendo muy sobrevalorados? A ver. La enfermedad mental no puede ser diagnosticada de forma unicausal. La enfermedad mental, lo que tenemos hoy, lo que yo he aprendido, puede ser que eso cambie con inteligencia artificial, es multicausal. O sea, estamos analizando un elemento que tiene un impacto y que juega un rol muy importante en la expresión de depresión, de ansiedad o cualquier otra patología. Uso de sustancias, problemas de sueño, que yo, por ejemplo, una de las recomendaciones cuando higienizo sueño es precisamente el tema de las pantallas, que igual la relación con lo que tú me preguntas, por ejemplo, yo trato de que la persona bloquee notificaciones y todo, porque cuando prendemos esa constelación de luces está diseñada para activar dopamina. Si activamos dopamina por un efecto deleterio, se bloquea lo que es la histamina. Esa histamina a su vez guarda relación con la melatonina, entonces ya se fue el sueño. Porque precisamente están diseñados para eso, pero esos muchachos te puede pasar 4 horas consecutivas, metido en TikTok y le pasa el tiempo como si no hubiese pasado. Por un tema de economía de la atención. Entonces, eso pudiera incidir, como bien tú lo planteas, pero no en la explicación del todo. A ver, porque de ser así, entonces, pudiéramos decir que previamente los desórdenes mentales no existieran y que sería a partir de ahora. Entonces, si a partir de ahora se han generado algunos diagnósticos, que eso pudiera ser un tema que ustedes me invitaran, diagnósticos psiquiátricos de la posmodernidad, que por ahí sería, si se pudiera responder, pero cuando, y yo lo decía al principio, hablamos de ansiedad y depresión, entonces yo tengo que constatar la parte biológica, la vulnerabilidad de ese individuo. Porque tú te vas a encontrar por ahí a una persona que se le murió un gato y terminó en consulta de psiquiatría con antidepresivos porque hizo un duelo complejo persistente. Pero tú te vas a encontrar por ahí, como yo me he encontrado con un paciente que tuvo 2 hijos y los 2 se le suicidaron. Wow. Y se le murieron, es veterano de guerra. Yo trabajo para una empresa que veo veteranos de guerra que están aquí en República Dominicana y él vio morir, se salvó a milagros, nosotros diríamos a chepa, que le dispararon a sus compañeros. Y ese tipo anda de lo más bien. Claro, con su medicación, pero tiene una vida aceptable y estable. Entonces tiene muy buena resiliencia. Había que ver su componente biológico hacia la depresión. No, tú ves. Entonces, mira cómo te puedo decir que una gente que se le muere un gato, hay que ver la relación que tenía de cercanía con ese animal. Se puede derrumbar ante un momento y una persona, como ese paciente que yo siempre lo utilizo de ejemplo, que puede tener tantas adversidades y tantas vicisitudes, entonces tener una buena resiliencia. Entonces, o sea, que esto a más fin de viene cuentas del es interior más que del multidimensional. exterior y del entorno. Es decir, el entorno puede afectar, pero viene de nosotros. Al final Viene de es de nosotros. lo que todavía no lo podemos demostrar del todo. Sí, yo creo que hay una complementariedad entre factores externos e internos, pero al final, yo sigo entendiendo que tiene que ser biológica. Precisamente por ejemplos como esos. Que te digo, como puede haber una gente que no tenga ningún tema de vulnerabilidad y el impacto sea exclusivo por alguna mala influencia, un tema de influencias de redes sociales. Y recuerden que lo que estamos viendo en las redes no son trastornos, porque no podemos psiquiatrizar todo. No. Entonces tendríamos que buscar un sociólogo para analizar de cómo anda el comportamiento de la sociedad, que sería un tema. Entonces, ¿y cómo influye el comportamiento de la sociedad en la persona? En la persona. Claro. Entonces ahí es que yo diría que nos quedaría esa gran pregunta. Y ya en el tema de lo laboral, ahora mismo la gente te hablaron mal y ya renuncias. Siempre tengo ansiedad, siempre tengo estrés.
el trabajo me está poniendo loco. O sea, ¿cómo podemos abordar brevemente la salud mental en el trabajo de que sea buena y positiva? Bueno, toda empresa que se respete, a mi modo de ver, tiene que tener dentro de su organigrama, dentro de su estructura, un psicólogo organizacional, un psicólogo que trabaje el tema de recursos humanos para poder detectar esa situación a tiempo. Pero ¿qué sucede? Que muchas empresas, claro, la mayoría son emprendimientos, tú dirás, ¿y cómo yo con una empresa pequeña meto en nómina a un psicólogo que va a cobrar tanto por esto? Que eso le resuelvo yo 2 o 3 empleados. Sí, no tan factible quizá para ellos. Por ejemplo, y eso, Iniciando, claro. eso habría que comprenderlo. Pero sí que la carga hoy día y la presión siempre ha existido. No, en todos los trabajos. Y los trabajos siempre son difíciles e incómodos, por eso hasta nos pagan por hacerlo. Parecería que no son tan buenos porque no lo hacemos de gratis. Entonces, a nivel laboral te diría, nosotros manejamos un diagnóstico que se llama workaholic, que serían los adictos al trabajo. Sí. Workaholic, sí. Existe un grupo de personas que genera un tipo de dependencia tal que tiene los mismos comportamientos que los adictos a alcohol, a drogas, a cigarrillos, otras dependencias, el mismo componente. Lo único que se llamaría, estaría dentro de las adicciones secas. Entonces, cuando ese trabajo que tú escogiste como algo para tú ganarte la vida, para tú llevar el sustento a tu familia, para tú ganarte tu propio sustento, y a la vez eso te genera estrés y trabajo, entonces lo recomendable es que busques ayuda con algún profesional de la salud, preferiblemente o de inicio psicológico, y si el psiquiatra tiene que intervenir en apoyar o colaborar con algún planteamiento psicofarmacológico, pues estaríamos a la disposición. Claro, chicos, ¿alguna opinión final? Sí, también para preguntar en ese aspecto, y nos vamos más a meter en nuestro campo, con respecto a la actualidad, con lo que es el ambiente laboral, principalmente el ambiente médico, que nosotros sufrimos mucho lo que es el síndrome de burnout, que nosotros también presentamos, no solamente a nivel de la medicina, sino en cualquier área laboral se puede presentar lo que es el síndrome de Procusto, que el profesor Lenín está familiarizado con eso. Entonces, en el caso de nosotros, los médicos, con todo lo que vemos ahora en la influencia de las redes, que ahora ya el médico no tiene esa consideración que tenía antes de, vamos a decirlo, elitista, que ahora las personas le han perdido el respeto. ¿Cómo visualizarías la salud mental de los médicos en los próximos 5 años, los próximos 10 años, si continuamos como va? Hay problemas. Yo tengo muchos pacientes médicos. Te puedo decir, muchos que necesitan de intervención psicológica, otros que no tienen ningún tipo de conciencia de enfermedad y tiene mucho que ver con la carga y con la presión laboral. Y hay un tema que nos pasa mucho a todos y es como hasta qué punto yo puedo desconectarme de ese estrés. En tu caso, que viste ese muchachito, ese niño con leucemia de 4 años que va a perder su vida, y tú te vas enganchado mentalmente con ese muchacho, que el pronóstico es muy malo, que la tendencia es a fallecer y que tú no puedas manejar eso a nivel de hogar. Pero no es solamente un caso, porque tú eres hematólogo, al otro día te vas a encontrar con otra enfermedad hematológica que ustedes manejan, enfermedades muy traumáticas. El mieloma es uno de ellos que es incurable. Exactamente, entonces tú te vas involucrando, sobrepasaste uno, pero después vino el otro, el otro. Y cuando no podemos tener esa capacidad de desconexión y así mando el mensaje para cualquier otro profesional de otra área, sobre todo en el derecho, que se pueden encontrar con hechos, con personas con situaciones y con historias muy lamentables, que no podemos desconectarnos. Entonces, eso se mantiene de manera muy periódica y crea un impacto y provoca un cambio en el circuito, en la red de neurotransmisores. Y por ahí yo diría que antes de la depresión
viendo lo que llamamos primero trastorno de estrés agudo, que por lo general puede pasar desapercibido, pero si la cosa se complica, viene el trastorno de estrés postraumático. Entonces tú vas en el vehículo y te llega un flashback, la traducción al español que más yo siempre utilizo, era como recuerdo o revivencia. Sí. Sí. Y tú dices, y se te pasa por la mente el niño o la niña que falleció, que yo te mencionaba. Déjà vu. Como si fuese una especie de déjà vu, sí. No sé. Y luego entonces llega a tu casa y te acuerdas al lado de tu mujer. Y te llega una pesadilla precisamente de eso. Y cada vez que tú ya te estás paniqueando, te estás poniendo ansioso, te está dando pánico, entonces se instala el trastorno de estrés postraumático. Entonces tiene mucho que ver con esa capacidad de desconexión. Nosotros los psiquiatras se nos recomienda, mira que yo tengo 6 meses que no voy a terapia, que vayamos regularmente a terapia, o sea, con un psicólogo clínico. Tú no tienes que tener nada ni estarte poniendo loco. Y atención, Yo tengo que ir. no es verdad, la loquera no se pega, no somos todos locos, casi todos, pero no. Atención, Entonces, país. volviendo aquí, pero era un chiste, una forma de chiste. Yo lo recomiendo también para los médicos, emergenciólogos, anestesiólogos, cirujanos, Todos oncólogos. necesitamos eso. Sí. Sí, Como seres humanos. exactamente. En Argentina, por ejemplo, el médico de cabecera es un psiquiatra. Y todo el vivo argentino está en manos de psicólogos. Bien. Entonces, que pudiera ser una de las recomendaciones profesionales que pudiéramos hacer a los fines de enfocarnos en esa parte que tú mencionas y mejorar los horarios. No es verdad que si no existe ningún diseño de profesión, tú no escuchas un comunicador exceptuando a Roberto Rodríguez en Super Semana Santa que se mete de un jueves hasta un domingo y no 24, hablando por radio. Usted no dura 24 horas hablando por radio ni por podcast. No. Tú no ves un abogado 24 horas ni un juez en un tribunal. Hasta él Entonces, duerme. ¿de dónde ha salido que di que un jodido médico bregando con gente 24 horas y que viene un Día superior o un consecutivo. residente superior y que agarra y te deja clavado? Entonces podemos decir ya para ir concluyendo que los más expuestos de las profesiones son los abogados y los médicos. No necesariamente, pero están expuestos a ver, el derecho y la psiquiatría es lo que más se parece a la vida, porque es donde se debaten las miserias humanas. Wow. Bien, entonces, probablemente, un ingeniero, un chef, no se va a encontrar con las historias, los cuentos tristes y la cercanía a la muerte que nos vamos a encontrar profesionales de otro tipo. Entonces, por de ahí mi recomendación de buscar ayuda con profesionales de la conducta para cuidar y preservar tu salud mental. Yo entiendo que sí. Y doctor, en verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros, por acompañarnos A y ustedes. por edificar, porque este es un viaje de entendimiento, no solo social, sino también emocional. Y recordar a todos que sean felices tanto en los días buenos como en los malos, porque vivir merece muchísimo la pena. Así que nos vemos en otro episodio de Estamos Seteados.